Mientras que esto sea glorificado, hablando o en silencio, hermano. Hermanos y hermanas, buenas noches. Bienvenidos sean todos a su programa Charlas Bíblicas, este 29 de enero de 2020. Nos acompaña esta noche nuestro hermano Roberto Isla, a quien le damos un cordial saludo. Hermano querido, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Nuestro hermano queridísimo Armando González. El servidor. Y hermanos, queremos agradecer a la página de Sola Escritura que se conecta con nosotros esta noche. Bienvenidos hermanos, el grupo Teteleste en Chile, la página de Teología e Historia de la Cristiandad, enlace a Latinoamérica, y Estados Unidos, a nuestro hermano Alexander Porras, quien transmite para Costa Rica. A todos estos queridos hermanos, agradecemos mucho su constancia y su amor por este programa y por las cosas que aquí se dicen. Agradecemos también mucho a nuestro hermano Jesús Lozada por su diligencia y su trabajo infatigable por nosotros. Los saludamos, hermano. Y bueno, pues continuamos con nuestro tema esta noche. El tema es la anatomía de la iglesia. Y vamos a continuar con la cuarta y última parte de este tema, de este subtema referido a los ancianos y a los obispos de la iglesia. Así es que pues damos comienzo a nuestro programa dando también muchas gracias, muy agradecidos con todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros en las comunidades hispanas de Canadá, de los Estados Unidos, de Centroamérica, el Caribe, de Sudamérica y de España. A todos, bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Nos honran con su presencia y con sus comentarios. Y queremos también de una vez decir que siempre sus comentarios son bienvenidos y los animamos a que nos escriban, a que charlen con nosotros, aunque sea de esta manera. Y siempre son muy apreciados sus comentarios, los sentimos en la mayoría de las veces muy atinados y creo yo que no solamente nos ayudan a nosotros, sino nos ayudan a todos los oyentes, a todos los que están conectados con nosotros a través de esta página de Facebook. Así que, hermano. Bueno, pues muy buenas noches también a nuestros queridos hermanos de México que se conectan a través de esta plataforma para poder escuchar nuestras charlas bíblicas. Pues, hermano, estamos en el punto final quizás de esta conformación, de esta parte anatómica de la iglesia que tiene que ver con los que cuidan, con los ancianos y con aquellos que tienen su servicio a la iglesia para atenderla, para servirla, como bien lo cita en alguno de los textos de Primera de Corintios, Pablo, de aquellos hermanos que toda su casa servían a la iglesia del Señor. Nosotros hemos identificado algún punto aquí que es de suma importancia, y voy a recapitular un poquito con respecto a lo que platicábamos la semana pasada. Nosotros veíamos, o yo observo, hermanos, y ustedes juzguen, es un punto de vista, es una apreciación que yo he tenido junto con los hermanos, que veo dos preocupaciones fundamentales en Pablo. Una preocupación que está casi en cada carta, es decir, en cada carta que vemos, dice Pablo: yo doblo mi rodilla ante el Padre para que Dios
os dé conocimiento pleno. Lo vemos de manera sistemática en cada una de las cartas, donde la preocupación de Pablo estaba fundamentalmente centrada en que parte de la actividad de la iglesia era el conocimiento pleno de Dios. Y no dice conocimiento, ni dice conocimiento a medias, sino dice conocimiento pleno. Epignosis. Y lo pone como una preocupación importante, y él, de manera puntual, dice, por esta razón doblo mi rodilla. La semana pasada veíamos un texto de Efesios, pero si me permiten ahora leo uno de Colosenses, por ejemplo. Vamos a Colosenses, hermanos, capítulo 1. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 9, hermanos. Y fíjense cómo Pablo expresa su sentir, ¿no? Dice, por esto, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Fíjense lo que pide Pablo. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin, o sea, el fin de todo esto es agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra, y aquí viene, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Esta preocupación es una preocupación para la iglesia. ¿Sí? Si nosotros nos regresamos tantitito a Efesios capítulo 3, hermanos, 3:14, y vamos a puntualizar el por qué Pablo tiene esta preocupación, porque después vemos otra que es muy, muy importante. Dice el versículo 14 de Efesios 3, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en el versículo dice, ¿para qué dobla rodillas? Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior, por su espíritu, y habitar, dice, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es mucho decir. Es mucho decir. Es decir, pero es una preocupación constante que vemos del apóstol San Pablo. Es decir, la iglesia, una iglesia llena de conocimiento, una iglesia llena, pues de la revelación de estos misterios bajo los cuales Pablo nos escribe, y dice que los misterios escondidos en los tiempos han sido revelados a la iglesia el día de hoy. Y yo sí creo que sean cuestiones de tipo exclusivas del Señor, no para todos, sino para su iglesia. Vean lo que dice Filipenses, y con esto termino la idea, hermanos. Filipenses 1,
1:8, hermanos. Filipenses 1:8. Dice, porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros con la entrañable ternura de Cristo Jesús. Y el versículo 9 empieza y dice, y esto oro. Es decir, Pablo revela las intenciones de su oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en toda percepción. Y luego dice, ¿para qué? Para que podáis discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo. Ya se fue. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, una preocupación del apóstol Pablo es claramente que la iglesia tenga conocimiento, pleno conocimiento de Dios, pleno conocimiento de su voluntad, pleno conocimiento de su amor. Dice, y para que seáis capaces de discernir. La pregunta es, ¿por qué Pablo quiere esto? Es decir, lo quiere para la iglesia. Pablo está pensando en la conformación de la imagen de Cristo en los creyentes, en la perfección de este hombre nuevo, de esta nueva criatura. Y seguramente que esto es muy importante, además es vital para poder conducirse delante de los demás. El testimonio público es importante, muy importante, vital. Dice, para que viendo vuestras buenas obras, dice, alaben al Padre, lo reconozcan entre nosotros. Bueno, esto es una preocupación, ¿verdad, hermano? Esta es una preocupación. ¿Cuál es la otra preocupación? La segunda preocupación, que yo creo que están absolutamente encadenadas y engarzadas, es que la iglesia va a sufrir ataques que atentan contra la integridad de la iglesia. Y contra esta sana doctrina, ¿verdad, hermano? Y contra la sana contra doctrina. Este conocimiento, es decir, tratando de bloquear esta posibilidad. Exacto. Mira, habla de falsos profetas, Del ser adiestrados en el pleno conocimiento. de falsos apóstoles, de falsos maestros, de falsa doctrina, de lobos rapaces. En Tito, Falsos cristos. falsos cristos, Falsos hermanos. que además, dice, saldrán de la propia congregación, de la propia iglesia. Entonces, cuando Pablo, y yo creo que mal referenciadas cartas pastorales, porque no son pastorales en el sentido de que sea Tito y Timoteo un pastor, curiosamente, cada vez que Pablo les dice cuáles deben de ser las cualidades de los cuidadores, es decir, de los obispos, y las cualidades de los presbíteros, es decir, de los ancianos, y las cualidades de los diáconos, es decir, de los servidores, les dice, estas cualidades que deben de tener, que deben de ser de testimonio, apuntan al cuidado de la iglesia, porque inmediatamente después refiere, tengan cuidado de esto, tengan cuidado de esto, tengan cuidado de esto, tengan cuidado de esto. Es decir, Pablo está pensando en la integridad doctrinal de la iglesia. Por eso su oración apunta a que la iglesia tenga pleno conocimiento de Dios. Es decir, la iglesia tiene que estar avispada y tiene que estar siempre al tanto de que estas cosas no suceden. ¿Qué pasa con la carta de Gálatas? Yo digo que la carta de Gálatas, el contexto de la carta de Gálatas se dio para la posteridad.
Es decir, fue una situación muy particular en un tiempo, pero fue la carta de Gálatas dada para que en la posteridad la iglesia conociera cuál era un posible problema. Si alguien presenta un evangelio distinto al que yo les traje, que sea maldito. Y el evangelio el evangelio que presenta en la carta de Gálatas es solo Cristo, más nada. Es decir, el sacrificio de Cristo es completo, tiene una completitud total para la redención absoluta del hombre. Y hablar de redención es hablar de justificación, hablar de salvación, hablar de santificación, hablar de todos aquellos hechos que el Señor instrumentó para la redención del hombre. Ahora, todo esto refiere al pleno conocimiento de Dios y a la revelación del misterio oculto, y solo dado a la revelación del misterio oculto, revelado al día de hoy a los santos. ¿Cuáles santos? Los de la iglesia. Claro. Entonces, vemos esa preocupación del apóstol Pablo de estas dos actividades, creo yo, que están estrechamente ligadas. Conozcan, sepan, para que puedan entender la anchura, la profundidad, la altura de Dios, para que no vengan lobos rapaces y destruyan lo que el Señor ha puesto. Entonces, está dejando como cuidadores a los propios miembros de la iglesia. Por eso dice, si alguno de ustedes anhela ser cuidador, bueno, la obra que está deseando es buena. ¿Por qué? Porque es necesario que tengan ciertas características y ciertas cualidades. Pero leamos, hermanos, si gustan pasar, o quieres apuntar algo más. Sí, mira, algo que en este momento vino aquí a mi pensamiento. Fíjate que la idea del pastor es la idea del que cuida contra, no solamente que atiende a las necesidades básicas del rebaño, sino que está al pendiente que los lobos no entren. Y por eso, fíjate que se unen las dos situaciones en Efesios. No dice pastores y luego dice maestros, como si se tratara de dos actividades distintas, de dos funciones, sino como de una misma, unida por la conjunción que griega, ¿verdad? Pastores y maestros. Es decir, que la labor de estos la función del pastor en estas personas se da en términos precisamente de estos lobos rapaces, estos falsos hermanos, falsos cristos, que Pablo profetizó que se levantarían. Es decir, que yo creo que la función de los ancianos no es gobernar a la iglesia, sino es cuidar a la iglesia de manera particular de estas amenazas que se levantarían de dentro. Es por eso que tienen ellos que, entre otras cosas, colaborar con este conocimiento que Dios les ha dado de la sana doctrina. Por eso los requisitos que nosotros vemos aquí en Timoteo y en Tito es que sean conocedores de la palabra. Y que sean además aquel que sepa que tiene el don de enseñar, que lo practique, ¿no? Es decir, que no sea un neófito. Ahora, yo creo aptos para enseñar. Yo creo que tampoco significa que la enseñanza está totalmente en la mano de ellos, porque dice, por ejemplo, ¿qué pues, hermanos? Cuando reúnes, cada uno tiene palabra, tiene doctrina, tiene lengua, tiene profecía. Es decir, que hay una gama de asuntos de enseñanza dentro de la comunidad que se ejerce, que se practica en los mismos miembros de la comunidad. Y los ancianos forman parte de esta comunidad, participando con este don espiritual que Dios les ha dado. ¿Sí? Seguramente referido a la palabra de sabiduría, a la palabra de ciencia, sin ser los únicos que la ejercen dentro de la comunidad. Es decir, no podemos perder de vista que el cuerpo de Cristo es un compuesto múltiple donde se da una participación intensa entre unos y otros.
como que esta idea del unos a otros, enseñándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros, animándonos unos a otros, confesando vuestros pecados unos a otros, llevándonos unos las cargas de los otros, unos a otros es absolutamente crucial en la vida de la iglesia. Y los ancianos participan, los obispos participan, los cuidadores, para decirlo más correctamente, están dentro de este compuesto donde el Espíritu Santo es el que da la palabra, es el que actúa. Dice, todas estas cosas, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, son cosas que el Espíritu da. Dice 1 Corintios 12. Él es el que obra todas estas cosas, el que conoce los corazones de todos y usa a todos en la asamblea, y yo creo que fuera de ella también, para edificar, para amonestar, para corregir, para animar. Pero yo creo que de manera particular estos cuidadores están puestos, porque lo veo yo referido sobre todo en estas cartas, y lo estábamos viendo en algunos versículos de Primera de Juan, y Primera y Segunda Timoteo, Primera y Segunda Corintios, que están referidos la actividad de estos ancianos para contrarrestar esta actividad demoníaca que tiende a, de alguna manera, vulnerar o debilitar este trabajo que es comunitario y energizado por el Espíritu para hacer que los creyentes lleguen a la plenitud de Dios. ¿Y cuántas veces no hemos visto, hermano, que cuando las iglesias son débiles en conocimiento o en una de las áreas importantes, llega un viento de doctrina y las derrumba, hermano? O sea, la gente se va, la gente queda dolida, la gente queda triste, y todo es porque no tienen un conocimiento pleno de Dios, un conocimiento firme de pues las doctrinas básicas, ¿verdad, hermano? A veces en algunas ocasiones he referido yo a algunos hermanos y les he preguntado de qué te salva Dios, ¿no? Es decir, cuando es la doctrina básica del Evangelio, la salvación del hombre. Y es que, hermano, cuando hablamos de doctrina, no estamos hablando de conceptos teológicos. No. Estamos hablando del poder que tiene la verdad para transformar, para llevar al creyente a la estatura de la plenitud de Cristo. No es mero concepto. Sí, se expresa a través de conceptos, se expresa a través de silogismos, etcétera, pero como viene de Dios y como está fundada en la palabra viviente de Dios, que actúa en nosotros los creyentes, esta verdad tiene un efecto particular, por lo cual Pablo, yo creo que hace tanto énfasis que la doctrina sea sana, que la doctrina sea pura, que la doctrina no venga contaminada, porque Dios desarrolla muchas cosas a través de la verdad que está contenida. ¿Tú qué piensas, bro? Yo creo que habría que sí hacer una diferencia en esto que tú estás diciendo, que sería, digamos, en una reunión, en una asamblea, o en lo que llamamos iglesia, aunque me gusta más la palabra asamblea. Y ahorita digo, porque, que la iglesia, porque cuando decimos que salen, hermano, que salen de la propia iglesia estos lobos, y me da miedo, mejor me gusta más decir, bueno, de la asamblea, porque se reunían con todos nosotros, pero eso no significa que sean de iglesia. No eran iglesia. Sí, eso me preocupa mucho. O sea, estos no eran iglesia, aunque estaban adentro, no eran iglesia. Sí, por eso me gusta más mejor la asamblea, porque finalmente se entiende como la reunión. Claro. Bueno, pero el punto es que sí, cuando hay reunión esta de asamblea para conformar iglesia, pues sí, esto que tú dices aplica a plenitud, es decir, el Espíritu Santo está obrando en unos y otros y está ofreciendo a toda la congregación, a todos los reunidos, salvo, está ofreciendo conocimiento, está ofreciendo
sabiduría, etcétera, según el Espíritu Santo decide dispensar. Ujú. Pero esa es una actividad. La otra es esta de que este grupo específico, ancianos, aquellos que el Espíritu Santo ha seleccionado como al frente de este grupo, estén alertas de que no llegue un lobo rapaz, de que no surja, Claro. de que no surja un falso Cristo, un falso profeta. Yo creo que son dos actividades, digamos, cuando están reuniendo, adorando, alabando, Claro. aprendiendo de Cristo, es una actividad muy propia de la iglesia, de la asamblea, en términos de crecer en Cristo. Y lo otro es más apologético, más de defensa, que están alertas a que no entre, lo que tú comentabas, es decir, de repente llega una doctrina y ¡pum!, quedan los hermanos dolidos, claro, porque nadie estuvo alerta. Claro. Se reunían, sí, en asamblea y todo muy bonito, pero nadie estaba alerta. Yo creo que son dos actividades que habría que enfatizar diferencias, porque algunos textos, por ejemplo los de Corintios, a mí me gusta pensar que se refieren más bien a esto. En cambio, el de Efesios, el de Colosenses, me gustan más para lo otro. No quiere decir que no haya de las dos, sino que siento que Efesios y Colosenses, particularmente estas dos cartas, sí están dirigidas más a los ancianos para avisarlos sobre las cosas que puedan ocurrir en estos términos más de peligro. Y las otras son así como más de la intimidad con Cristo, más de cercanía con Cristo, la actividad del Espíritu Santo. No sé, siempre lo he pensado así. No quiero decir con esto de que haya una diferencia tajante, estas son para un caso y estas otras. No, sino más bien sí lo veo como más local y más general. Claro. Yo siento que la actividad de los ancianos se da de una manera natural dentro de la asamblea, como cualquier otro de los ministerios. O sea, están los ancianos dentro y funcionan. Quiere decir que un anciano no puede enseñar sobre algún aspecto particular aparte del cuidado. Sí, lo puede hacer. Claro, desde luego. Por supuesto, ¿verdad? Pero este otro aspecto que menciona mi hermano, al que yo también he querido hacer énfasis esta noche, tiene que ver con esto, es decir, este lado apologético, este lado, por ejemplo, ya ves que Pablo dice, fueron introducidos falsos hermanos entre nosotros. O sea, y dice uno, bueno, ¿y quién está alerta, como dices tú, para identificarlos? Como el mismo Pablo los identificó. Como el mismo Pablo los identificó. Y esta es una recomendación que Pablo mismo le hace a Timoteo y le hace a Tito, es decir, no por el hecho de que ellos sean los pastores de esa congregación, sino que, ¿sabes qué? Está atento. Si alguno de ustedes anhela ser cuidador, como dice la versión 4 dice, pues buena obra desea. Es necesario que tengan estas cualidades. Y ahorita si gustan las leemos, pero después de que presenta todo el cuadro de testimonio de estos miembros de la congregación, viene la recomendación. Claro. Y viene la recomendación fuerte, miren. Leamos, vamos a ver Primera de Timoteo, hermanos. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3. Solamente para ponerlos en el contexto, todo el capítulo 3 refiere a los atributos de testimonio de, en este caso, la palabra que viene para cuidador es episcopos. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 3. Fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, en otras versiones dice, si alguno anhela obispado, ¿sí? La Reina Valera. La Reina Valera dice, buena obra desea. Es necesario, pues, que el que cuida sea irreprochable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, y viene aquí apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo de la plata,
que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia, con toda respetabilidad, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo será cuidada la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que lleno de arrogancia caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Este es los atributos del testimonio que le pide a los que van a cuidar la iglesia. Y bueno, enseguida, de ahí en adelante, viene el atributo de los diáconos, el atributo de las diáconas, Diaconisas. diaconisas, Aunque es servidores y servidoras. servidor y servidoras, viene todo con toda claridad. Al final viene una especie de credo pequeñito, pero el capítulo 4, inmediatamente después del capítulo 3, donde habla de los cuidadores, dice lo siguiente: pero el Espíritu expresamente dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Viene ahí, los que han conocido plenamente la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es despreciable cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Es decir, viene las características del cuidador, pero enseguida viene la prevención. Es decir, es necesario que estén atentos. Porque algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Porque algunos apostatarán de la fe. En este mismo sentido está escrita la carta a Tito. En el mismo sentido. La carta a Tito, donde se refiere prácticamente los requisitos, ¿verdad? Igualito, hermano. Si quieren le damos lectura, hermano. Sí, igualito. Porque en el capítulo 1, hermanos, versículo 5, vienen los requisitos para los ancianos. Igual. Pareciera ser que Pablo está haciendo casi una copia de ambas cartas, una a Timoteo y otra a Tito. Dice, y por esta razón te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras cuidadores en cada ciudad, como te ordené. La palabra es episcopos. Aquí es presbíteros. ¿Presbíteros? Pero Ancianos. enseguida va a llamar a estos presbíteros obispos. Obispos. Bien. Vienen toda la serie de cualidades que pone, que son atestadas, cualidades. Léelos, hermano. ¿Sí? Dice, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el que cuida a los demás, episcopos, sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. El lado apologético, ¿verdad, hermano? Uh-huh. Pero dice, enseguida, paso seguido de este testimonio para los de afuera y de la cualidad que debe de tener, dice,
porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es veraz, por lo cual repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. No los condena, hermano. Y no presten mucha atención a sus fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Fíjate. Ahora, nota en esa parte que tú mencionabas en el versículo 10, cuando hablas tú después de la exposición viene la advertencia, y fíjate que viene con un porqué. O sea, los ancianos tienen que retener firmemente la palabra conforme a la doctrina, porque Claro, enfatiza. Porque hay muchos insubordinados, charlatanes, embaucadores, mentirosos, inventores de fábulas. A estos hay que callarles la boca, pero esto tiene que ver forzosamente con un conocimiento pleno del Señor, es decir, para que los identifiques como tales. Es decir, con esto lo único que quiero yo resaltar, hermanos, es que existen esas dos preocupaciones en la Escritura acerca de estas dos actividades, ¿no? Ahora, retener la palabra fiel para que sea capaz de animar con toda enseñanza, me parece muy importante, porque el anciano cuida de la pureza de la doctrina dentro de la asamblea. En la participación múltiple, en la participación multidireccional de los hermanos que se ministran mutuamente, está el anciano cuidando la pureza de la doctrina. Por eso él retiene firmemente, es decir, como Pablo en la carta a los Gálatas, que se ve forzado a enfrentar al mismo Pedro, por un problema que tiene como origen la doctrina. Claro. Pablo corrige, Pablo endereza, y lo hace aparentemente fuertísimo, porque le dice a Pedro: eres de condenar. Pero si nosotros seguimos el transcurso del discurso que Pablo le ofrece a Pedro, a Bernabé y a los judíos y gentiles creyentes, te das cuenta de la belleza de la doctrina, de la profundidad, de la ternura, del amor de Pablo, que está allí, hermano, está vibrando, está latiendo. Pablo no quiere perder a uno solo. No, a estos tampoco los condena. Y por eso yo creo que es necesario, hermano, no sé qué piensen, que haya no solamente uno, un cuidador. Yo creo que es esta la razón por la que Pablo estableció varios, porque entre ellos se establece una sinergia de amor y de cuidado, no de vigilancia entre unos y otros, pero de atención, de tal manera que cualquier tipo de desviación que ocurra, siempre está el otro, siempre hay dos o tres más. Claro. Bien, entonces, esta es una observancia a través de la Escritura. Hay muchos textos, hermanos, que tenemos por ahí con respecto a esto. A esta preocupación. A esta preocupación. ¿Cuántos vimos, hermano? Como 15 versículos. Sí. Bueno, habría que plantearse una pregunta histórica, pues. Cuando Pablo está diciendo estas cosas, ¿qué entendían ellos por eso de la doctrina? ¿Qué era lo que realmente estaban cuidando? Hay que recordar que ellos no tenían una Biblia. Exacto. No tenían una Biblia como nosotros, que decimos, bueno, eso. Bueno, pero ahorita eso tiene miles de interpretaciones para saber cuál es la buena, ¿no? Cada quien dice que la tiene. ¿Cuántas razones? Ok. ¿Qué quería decir
Pablo con eso? A mí me dio mucha luz cuando me hice hace algún tiempo esta pregunta, precisamente la epístola a los Gálatas, porque la epístola a los Gálatas dice muy claramente, y tú lo citaste hace un momento, que si alguno os enseña evangelio diferente al que yo les traje, digamos, la primera vez, no, está libre, Pablo dice, sea maldito. Eso, ahora, en su momento histórico, ¿a qué se refería? Exactamente se refería, pues no a ninguna carta de la Biblia, porque todavía no estaban, es decir, no le estaba diciendo a Pablo esto es lo que no. No, eso que les había predicado, que Cristo resucitó, que murió por cada uno de nosotros, que esas predicaciones, por decirlo así, que encontramos en el libro de los Hechos, condensadas, digamos, ese es el núcleo fuerte, donde el núcleo del núcleo sería la resurrección del Señor Jesucristo. Esta doctrina, ya todo lo que viene posterior, ya teniendo todo este material, digamos, hoy en el siglo XXI, bueno, cuánta cosa podemos leer de teología, de opiniones, de nosotros mismos lo que decimos, comentarios. Bueno, seguramente estamos afirmando que también tenemos la razón, como millones de sujetos lo han dicho, ¿verdad? En cada cosa que afirma uno, pues siempre uno implícitamente está diciendo, pues lo que yo te digo tiene atrás la verdad, ¿no? Pero sí cuestionarse a tiempo cero siempre es importante porque nos ubica exactamente en qué es lo que estaba tratando de decir Pablo. Y para mí la carta a los Gálatas fue muy, muy ilustrativa en este punto. Adelante, hermano. No, ¿qué piensas tú? ¿En qué momento Pablo escribe, hermano, estas tres cartas, las dos a Timoteo y la de Tito? Pues ya son de las últimas, justo antes de segunda de Timoteo, ya estamos hablando por ahí de mediados de los años 60. Ya estaban circulando varias de las ya había, Pablo, yo por ahí escribí en algún libro mío que ya había un protocano. Por supuesto, esta sí. Pero cuando dice lo de Gálatas, no, porque de hecho Gálatas es la primera, claro. Y lo único escrito en ese momento era la carta de Santiago, que por cierto todavía no la tenía en todo el mundo. Entonces, realmente no había ninguna. Cuando lo de Gálatas, todavía no había ninguna. Es decir, sí estaba escrita ya una, la de Santiago, pero no tenía esa difusión que para este momento de Tito ya tienen varias. Por lo menos yo pienso que para el momento de Tito ya todo el mundo tiene, no todas las iglesias exactamente, pero una buena cantidad de iglesias tengan quizás unas 10. Claro. 10 de las epístolas paulinas. Fíjate tú, Pablo manda a Timoteo a Éfeso. O sea, yo creo que lo manda sí. Después de haber escrito su carta a los... Sí, ya. Sí, porque la de Efesios y Colosenses, que es la de la Odicenses, siempre lo he pensado yo así, esas se escribieron cuando estaba Pablo cautivo en Roma, que es mucho antes de esto. Exacto. La cautividad a esto, por lo menos hay 5 o 6 años de diferencia. Entre Colosenses y Efesios y Filipenses, que es la última que se escribe, a estas hay por lo menos unos 5 años. Entonces sí es posible que tengan ya reunidas. Cuando escribe esto Pablo, sí, ya es seguro que muchos tienen reunidas. El mismo Pedro lo dice en la segunda epístola de Pedro, él habla del compendio que ya tenían muchas iglesias de las epístolas paulinas. Y Pablo también habla de que muchos tenían ya por lo menos el Evangelio de Lucas, que ya lo tenían por ahí algunos en circulación, ¿no? Porque lo refiere precisamente en una a Timoteo. Fíjate, le está diciendo a Timoteo algo que escribió Lucas. Entonces sí, ya hay reunidas, sí. Eso es muy interesante ubicar bien cuándo fueron escritas unas y otras para saber qué tenían, cuál era el corpus que iban teniendo en su momento. Pero sí lo que sí debe de erradicarse es que tenían una Biblia desde el principio y que entonces cuando decimos la sana doctrina se refería a todo lo que tenemos, ¿no? Pablo quizás todavía ni se imaginaba todo lo que iba a escribir, por ejemplo, de Romanos, ¿no? Cuando escribe Gálatas todavía no, eso todavía no lo tiene estructurado, el Espíritu Santo todavía no ha armado eso en su cabeza para decirlo, ¿no? Entonces van a ser cosas que va a ir dosificando el Espíritu del Señor Jesucristo poco a poco y que van a irse ministradas a la iglesia poco a poco, ¿no? Poco a poco. Por eso el Apocalipsis, que es de lo más difícil que hay, se revela hasta el final, digámoslo así, cuando la iglesia estaba preparada para recibir
ese medicamento relación. tan fuerte, ¿no? Entonces se supone, vean la dosificación, empieza con una carta, pues la de Santiago, muy ad hoc para la gente, para judíos, para los primeros que se congregaron. Se fijan la dosificación que fue el Espíritu Santo, pues a mí a través del tiempo me encanta verlo siempre así. Pero siempre ubica, bueno, ¿y qué tenían aquí? ¿Qué es lo que sabían aquí? En este momento, cuando está diciendo esto. Y les digo, a mí Gálatas fue muy, muy esclarecedor en ese punto. Amén. ¿Qué más podemos anotar de esto? Ver lo que los hermanos nos preguntan. Vamos a ver que los hermanos nos preguntan y dicen. Perfecto. Pasamos a esto entonces. Bueno, en primer lugar queremos dar un saludo muy cordial a los hermanos de Tenerife. A nuestros hermanos de Tenerife que nos escribieron en la semana. ¿Quién? Nuestro hermano Javier y su esposa, hermano, que nos oyen desde las islas, pues es una isla, la isla de Tenerife, ahí son españolas, pero están muy cargadas hacia el lado noroeste de África sobre el Atlántico. Saludos y bendiciones a nuestra hermana y a nuestro hermano. Vamos a una posible respuesta, hermana, a esta situación que nos preguntaba, la encontramos en el capítulo 3 de Timoteo, de Primera de Timoteo. Si no mal entendí la pregunta, yo el correo electrónico que usted nos mandó, lo copié a nuestros dos hermanos para que tuvieran a fin leer sus saludos, hermanos. Los apreciamos mucho que nos hayan escrito, no saben cómo nos llenamos de gozo al saber que nos escuchan y que están atentos a estas charlas bíblicas. Agradecemos sus oraciones, porque también nos refieren que oran por nosotros, y eso lo agradecemos profundamente, profundamente agradecemos que nos tengan en sus corazones y que oren por nosotros al Señor por este servicio que estamos dando a la iglesia, de poder compartir la palabra con lo que el Señor nos ha por gracia dado, sí, o por gracia nos ha dado, y pues los saludamos, hermanos. Les vamos a contestar puntualmente. Decimos como el salmista, enséñame tú lo que yo no veo. Entonces, quisiera que los hermanos también vieran su correo electrónico y ya quedamos de acuerdo en que pues les vamos a escribir. Nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas, saludos a todos los hermanos que participaremos esta noche. Este es un saludo al comienzo del programa. Que todo sea el amor de nuestro Mesías, el que al manifestarse nos edifique. Amén, hermano, yo confío en que así fue esta noche. Alexander Porras, saludos. Saludos para usted, hermano querido. Desde Costa Rica, ¿verdad? Desde Costa Rica, nuestro hermano Alexander Porras Cascante. Nuestro hermano Jorge Hernández Racero es el proceder justo de verdadero Hijo de Dios. María Beatriz Scampini, un gusto escucharlos. Saludos desde Pinamar. Saludo para usted, hermana. Pinamar, Argentina. Pinamar, Argentina. Nuestra hermana Nelly Paredes, saludos desde Paraguay. Gracias por sus enseñanzas. Saludos, hermano, usted también. Saludos, hermana Nelly. Qué gusto saber que se conecta desde Paraguay. Nuestra hermana Lidet Retana Chinchilla, buenas noches. Un saludo desde Costa Rica. Buenas noches, hermana. Galindo, saludos, hermanos, desde las Canarias. Bendiciones y que el Señor les guíe. Y nuestro hermano Javier. Cuánto gusto, hermano. Nuestro hermano César Zavala Cubillán, saludos desde Venezuela. Saludo para usted, hermano Galicia, Jorge Galicia. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias por su dedicación al compartir lo que nuestro Salvador les ha dado para nuestra edificación. Saludos en Birmingham, Alabama. Nuestro hermano Jesús Lozada,
Cordial saludo a los profesores del panel y a los hermanos del chat del programa desde la Ciudad de México. Saludos para usted, hermano. Nuestra hermana Abigail Zaratusca, saludos también para usted. Nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas, el conocimiento personal del Evangelio radica en el conocimiento personal de la persona del Mesías. Entre más conozcamos a nuestro pastor, podremos más fácil reconocer su voz y seguirle sin extravíos por parte de los falsos hermanos. Bueno, quizás habrá que enfatizar ahí que las ovejas oyen la voz de Cristo no por lo que sepan, sino porque son suyas. Porque son suyas. Entonces, inmediatamente, aunque yo fuese un ignorante, por poner un ejemplo dramático, me hubiese convertido hoy y me muriera, y Cristo me llamara, lo sabría. O sea, eso es indefectible. Uh-huh. En cuanto te haces cristiano, te conviertes, oyes la voz de tu Señor. En el momento en que Él te hable, vas a oír. Amén. Nuestra hermana Marbella García. Sería entonces un error lo que escucho de un pastor, entre comillas, al decir que Pablo era un pastor. Y yo he aprendido que él establecía a donde iba iglesias en casas. Fue una característica de la iglesia primitiva, que Pablo realmente predicaba en casas, pero también en sinagogas, es decir, él usó esa institución que ya existía para tal cosa, aunque Pablo hacía el partimiento del pan en las casas, oraba por ellos, comían juntos, presentaba la palabra del Señor. Y Pablo muchas veces se refiere a su persona como diácono. Como servidor. Como servidor, no como pastor. Nunca se presenta Pablo como pastor. No. En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, Pablo se presenta como un servidor, como un diácono. Que a veces nuestras Biblias traducen diácono como ministro es otra cosa, pero que la palabra esencialmente que se encuentra ahí es diáconos. Sí, de hecho hasta ay de mí si no hiciera este servicio. Claro, sí. Esta idea de servir. Claro. En todos los casos que veo yo la palabra que él se presenta como ministro, no se presenta como un ministro de orden jerárquico o de una posición o una postura, sino más bien en su función dentro de su actividad que tenía evangelística y de propagación y promulgación de la palabra. Muy en armonía con este sentido del servicio que Cristo impartió desde... No, Cristo se define también como diácono. Él es el siervo de la circuncisión, fíjate. Que Cristo se define como diácono. Y se refiere en aquella pasaje donde pues la mamá de Juan y de Jacobo, la esposa de Zebedeo, creo yo que era creyente porque se acerca al Señor y le dice: Señor, cuando estés en el cielo, quiero que mi hijo se siente a tu lado y uno de izquierda y otro de derecha. No pedía nada de él. Osada la señora. Yo no digo, yo así son las mamás. Y el Señor le dice, ¿no? Que él no vino, bueno, le da la enseñanza acerca de que los últimos serán los primeros. Y que el que quiera ser mayor debe servir. Exactamente, pero cuando él se presenta dice: yo no vine, ¿a qué dice? A ser servido. A ser servido, sino ¿a qué? A servir. A servir. En las dos ocasiones utiliza la palabra diácono. Lo que pasa es que la palabra ha rodado tanto en círculos eclesiásticos, tiene tanta connotación jerárquica, posición de poder, oficio. Poder, sobre todo. Poder, que, bueno, despojarla de esto ha sido... En las dos ocasiones Cristo se presenta como diácono o servidor. ¿Y cuando les lava los pies? También. Dice, decís que soy un maestro y decís que es bien. Sin embargo, yo,
Dice, decir que soy Señor y Maestro, y dicen bien, y se pone a servir, o sea, ejemplo les doy. A ver, hermano. Dice Eduardo Ávila Rojas, los ancianos cuidaban y la mejor manera de hacerlo era estimulando una madurez en cada santo. Solo así cada miembro podrá expresar lo que el Espíritu en él mismo manifiesta para la mutua edificación del cuerpo y lo de unos a otros fuera una realidad sin que se quedaran palabras. Así es, hermano. Irma Valderas, desde Celaya, México, saludos cordiales a todos, saludos a usted, hermana Irma. Qué gusto saber que se ha conectado, hermana. Mucho gusto tenerla entre nosotros. Eduardo Ávila Rojas, una vez más, los unos a los otros, en todo lo relacionado con la comunión entre los hermanos, es de lo más doctrinal que podamos enseñar y practicar. ¿Comentarios? Sí. ¿Está bien? Nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés, saludos desde Costa Rica. Una vez más, nuestro hermano Eduardo Ávila. Entre más conozcamos íntimamente, personalmente, realmente a nuestro pastor con mayúscula, Cristo, más seremos edificados. Los ancianos o hermanos maduros siempre deben ayudar a madurar a los demás, sin así atrofiar el crecimiento de los demás. Porque este crecimiento de los demás, según Efesios 4:16, este crecimiento se da en función de la actividad propia de cada miembro. Por eso yo creo que la palabra de nuestro hermano aquí, de que ellos no atrofian, ellos no ocupan todo el tiempo, sino participan moderadamente junto con los demás. Fíjense cómo dice, porque saben ellos, conocedores de la buena doctrina, que el cuerpo crece necesariamente cuidando este lado. Fíjense cómo dice. Efesios capítulo 4, versículo 15. Y déjame leerte desde el 13 porque está en armonía con eso que venimos diciendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro. Sobrenatural. El crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Hermanos, si no hay participación de todos, no hay crecimiento. Y nadie puede subvertir este orden, nadie puede acaparar esto, sino al contrario, dar la oportunidad y alentar la participación de los santos. Pues así debería de haber sido siempre. Así debería haber sido siempre. En lugar de ¿cómo se dice? Acaparar. De acaparar. En un solo sujeto toda esta actividad del Espíritu Santo, supuestamente. Claro. Y callado de todos los demás, ¿no? Siendo pasivos. Fíjense cuánto tenemos nosotros que trabajar y orar al Señor pidiéndole. En primer lugar, como bien decía nuestro hermano, perdón. Yo creo que tenemos que En primer lugar, perdón. Antes de querer hacer ninguna otra cosa. que la iglesia ha fallado. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Perdón por cuánto hemos obstaculizado el crecimiento espiritual de los creyentes. Y la actividad del Espíritu Santo. Y la actividad del Espíritu Santo. Es en este sentido que no entristezcáis al Espíritu Santo.
no contristéis al Espíritu Santo. Esta es la buena interpretación, creo yo, de este pasaje. Y hermanos, pidiéndole al Señor que nos permita que el cuerpo de Cristo sea verdaderamente activo, vivo, creciendo, sabio, poderoso, vivo testimonio en un tiempo, hermanos, donde parece que el mundo se nos cae a pedazos, que se viene todo abajo, que cada quien hace lo que se le antoja y lo que le parece, en una carrera vertiginosa, como decía Spurgeon. Dice que los carros de la carreta que van a la condenación, donde van muchos, dice, van a tal velocidad, dice Spurgeon, dice que los ejes se han puesto ya al rojo vivo. Oh, qué dramático. Muy dramático, hermano. Pero tiene razón. Luego, nuestro hermano Alexander Porras. Mis hermanos, les pido un favor, en medida les sea posible, es el siguiente. Me pueden orientar, porque estoy decidido a comprar la Biblia Septuaginta de Natalio Fernández Marcos en español. Lo que necesito saber es si esta Biblia es una sola, es decir, 4 tomos. un solo tomo que contiene todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 4. Y si esta Biblia está compuesta por varios tomos. Gracias por la información. Son 4 tomos, hermano. No está en un solo tomo, que es el Pentateuco. Sígueme, lo publica, ¿no? Proféticos, profetas menores y sapienciales. Les presento aquí uno de estos libros que menciona nuestro hermano. Ese es el tomo. Ese es el Pentateuco. Ese es el Pentateuco, el Tomo tomo 1. Tomo el 1. 4. En la segunda edición, porque Ya hay una segunda edición. 2 tomos, han salido 2 tomos nada más de la segunda edición, y los libros históricos. No tiene el Nuevo Testamento porque la Septuaginta no lo tiene, solamente la traducción del Antiguo Testamento. Uh-huh. Al griego, ¿la recomiendas, hermano? No, ampliamente. Ampliamente recomendado. Bueno, Dice, pero adelante. pues una alternativa, digamos, provisional en lo que consigue esa, pues la de Hünemann, ¿no? Sí. La de Hünemann. ¿Conoce usted, hermano Porras, la de Hünemann? Esa está gratuita en la red, hermano. En el Eastward. Ahí está. Y fuera del Eastward también. Sí, ahí la pueden ustedes hallar. Hünemann. Es una Biblia de principios del siglo XX, pero da un muy buen referente de la traducción, muy, muy textual, ¿verdad? Pero, Sí. Muy formal. Pero ayuda. Pero bueno. Y es gratis. Digo, por lo pronto, en lo que consigue la otra, pues ya tendría 2. Guillermo Hünemann. Guillermo Hünemann con J. Dice Mino Rodríguez Cortés, hay gente que sigue afirmando que Timoteo y los otros colaboradores de Pablo y el mismo Pablo eran pastores, pues no tiene ningún fundamento para afirmar semejante cosa. ¿Verdad? Pues lo que pasa en la palabra que refiere ahí sobre episcopos es cuidador. Timoteo y Tito no fueron nombrados cuidadores de la iglesia de Éfeso o la iglesia de Creta, donde fue Tito. No fueron nombrados, no fueron para servir en esta función. Fueron como enviados apostólicos, ayudantes apostólicos de Pablo, con una muy definida actividad para regresar inmediatamente a donde Pablo estaba. La Iglesia Católica afirma de que el primer obispo de Creta fue Tito y el primer obispo de Éfeso fue Pablo. No hay fundamento cual ninguno que sostenga semejante cosa. María Beatriz Scampini, ¿qué es específicamente apostatar de la fe? Presentar un evangelio distinto. Presentar un evangelio distinto. Dar la espalda. O un evangelio que muestre no la suficiencia de Cristo. Es decir, un evangelio que necesite una ayudita.
Y en eso lo que estaríamos diciendo es que entonces Cristo no es suficiente para redimir al hombre, sino que necesita algo más. Es decir, Cristo más ley, Cristo más María, Cristo más María, Cristo más los santos. Cristo más sacramentos católicos, o sea, y como lo dice el concilio de Trento, ¿no? Pues dice fuertemente que cualquiera que diga que solamente el Cristo es suficiente para salvar al hombre, sea anatema, nomás imagínense. Imagínense esto. Nomás imagínense. Eso es un evangelio distinto. El Concilio de Trento es un concilio que organizó la Iglesia Católica en el siglo XVI, 1560 y tantos, como contrarreforma. Es una respuesta a la postura de Martín Lutero. Y bueno, hay tal cantidad de cosas tremendas en ese concilio de Sí, Trento, antibíblicas, que bueno. Léanlo para que se escandalicen, hermanos. Eduardo Ávila Rojas, el abuso de autoridad o ejercicio controlado por los hombres era parte de la falsa doctrina que debía ser guardada, preservada, viviéndola y defendida con argumentos claros. Esa falta es la puerta a muchos desvíos de los cuales Pablo quería advertir, más que a los ancianos, a toda la asamblea, mientras va madurando en su conjunto. Sí, ese exceso de poder, ese abuso de poder, también es mala doctrina. Definitivamente, hermano. José Salvador Espina. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bellas las cartas paulinas. Es maravilloso vivir las enseñanzas del Espíritu Santo de Dios, dado que las hermosas palabras de nuestro amado hermano Pablo, desde ya es un placer escucharles. Mis amados hermanos, los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, Dios en ustedes y nosotros siempre. Amén, hermano. Amén, hermano. Karen de Martínez, saludos y gracias por esta nueva charla. Placer, hermana, Señor la bendiga. Nuestra hermana Irma Valderas, interesantísimos los comentarios del hermano Roberto Islas en cuanto a la cronología de cada libro del Nuevo Pacto y en cuanto a que en la época apostólica no había aún la Biblia como hoy la tenemos. Así es, hermana. Quiero aclarar, hacer un poco de muy buena publicidad de un libro que nuestro hermano está a punto de sacar una edición completa, y es nuestro hermano Roberto Islas Montes, Diacronía del Nuevo Testamento. Va a sacarlo en 2 tomos, este es en español, y el segundo que va a hacer es en griego. Y lo que tienen ustedes aquí, hermanos, es una, ¿cómo lo definiríamos, hermano? En varias columnas. Efectivamente es una diacronía, significa una presentación o una descripción crónica de cómo fueron sucediendo los eventos en los evangelios, en el libro de los Hechos, y cómo van concordando en varias de los sinópticos, los dichos en el tiempo fundamentalmente con respecto a los evangelios y a la narración de Lucas. Es una herramientaza, hermanos, porque te ubica en el tiempo y en el espacio acerca de los grandes acontecimientos de la descripción bíblica. Por eso se llama diacronía, hermanos. Es como una sinopsis también, ¿verdad, Sí. hermano? Una sinopsis de los evangelios, y no solo de los evangelios, sino del libro de los Hechos. Del libro de los Hechos, de las cartas. Y con referencias a las cartas paulinas de eventos que suceden en el libro de los Hechos. Es un trabajo que el hermano ha hecho por más de 10 años, hermano. O sea, dicho de paso, el hermano me pide que los despida. Como es maestro universitario, tiene una clase a las 9 de la noche y sale destapado para llegar a su actividad docente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Amén. El hermano todavía tiene parte de su actividad productiva como eso. Pues sí, hermanos, este es un gran libro. Nuestro hermano este libro que ustedes ven aquí, lo hizo como una atención particular. Es un libro de casi
687 páginas. Lo hizo por su gran generosidad como una atención para nosotros, pero el hermano está preparándolo para presentarlo, Para poderlo distribuir. para poderlo distribuir con muchas notas al pie que esta edición no tiene todavía, más que algunas. Así es que yo creo que una vez que el hermano termine de poner sus notas, el libro va a ser de inmensa utilidad para todos. No sé a qué horas lo hace, hermano. Escribe sobre la Trinidad, escribe sobre la Septuaginta. Está a punto de sacar un libro de la Trinidad importante, hermanos, muy importante, porque hace un trazo histórico acerca de cómo se ha venido conceptualizando y madurando el concepto desde los capadocios, hermano. Yo creo que sí, hermano, o desde antes, porque mira, Pasando por Agustín. toma a Atanasio y parece ser que algunos de los antiguos padres, Sí. padres apostólicos. Los muy modernos como B.B. Warfield. Y bueno, él hace hemos platicado mucho acerca del libro. Nos ha presentado con toda puntualidad los conceptos que maneja. Está en la fase solamente de depuración del mismo, lectura no contaminada. En su revisión. Y pronto lo sacará a la venta. Entonces, si él nos disculpa, ya lo anunciamos. Amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, nuestra hermana Marbella García. Perdón, pero Pablo no menciona el ayuno como parte de lo que los ancianos debían hacer frecuentemente. Gracias y que el Señor los siga ayudando desde Medellín, Colombia. No recuerdo exactamente, hermano. Creo que tenemos, no sé, dejen un instante. Rapidísimo, vamos a buscarlo, hermanos. Sobre el ayuno, no tenemos una sola cita en sus cartas. En el libro de los Hechos, dice en el 27:9, hablando de aquel naufragio al que fue sometido, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Es decir, Pablo no considera el ayuno como una parte fundamental inclusive de la vida cristiana, no sé, hermano. Aunque nuestro Señor Jesús, hay, por ejemplo, 3 citas donde dice, este género no sale sino con oración. Aquí hay que notar, hermano, en este capítulo, en este versículo 17-21, que los documentos griegos más antiguos que poseemos, entre ellos, por ejemplo, el famoso Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, no mencionan esta añadidura de ayuno. Por eso no van a encontrar ustedes, por ejemplo, en las Biblias que se traducen utilizando el texto crítico que contempla los descubrimientos más antiguos de rollos, no van a encontrar la palabra ayuno, sino dice, este género no sale sino con oración. 27:9. 17:21. 27:9. Y resulta que hay otro texto en Marcos, en Marcos me parece ser que es en el capítulo 9. No sé, hermano, si me quisieras tú ayudar. Es Marcos 9:29. Dice, y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Y de vuelta, la palabra ayuno no aparece. ¿Marcos qué? ¿9 qué? 9:29. Marcos 9:29, y les digo, esta clase con nada puede salir sino con oración, de la Biblia textual, edición 4. Que no aparece en los documentos más antiguos. O sea, el ayuno fue añadido por algún copista posteriormente, quizás
uno de aquellos monjes antiguos que copiaban las escrituras. No sé, hermano, no conozco la historia textual exacta, aunque tengo yo idea que hace no mucho tiempo hice un trabajo de investigación para una hermana que me preguntó sobre el tema del ayuno. E hicimos una investigación de los documentos no está aquí, sobre estos dos pasajes, pero no aparece ayuno ni en Marcos ni en Mateo 17:21. En Hechos sí aparece, pero habría que checarlo más porque ¿En la Hechos? nota al pie de página dice, es decir, el día de la expiación. Porque dice, y habiendo perdido mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, pareciera ser como una actividad o una fiesta. Pero en el barco, pues sí. Yo creo que es un problema de que y todo ayuno, el mundo en los barcos estaba totalmente al pendiente. Y ayuno lo presenta con mayúscula. Habría que checar por qué. No podemos checar. Sí, bien. Bueno. Karen, nuestra hermana Karen de Martínez, que nació con la evolución de la iglesia. Tuve la oportunidad de preguntar a una persona que ejerce el pastorado tradicional acerca de estos hermanos dedicados al cuidado de algunos creyentes y me respondió que nació con la evolución de la iglesia. Por cierto, este es el Face de mi esposa y mi nombre es Leo. Entonces es el hermano Leo. El hermano Leo. En la evolución de la iglesia, no sé, esto de la evolución de la iglesia. Es muy ambiguo porque ¿en qué momento vio él que se evolucionó la iglesia, ¿no? Yo creo que desde el comienzo, hermano, el Espíritu de Dios puso en el corazón de los creyentes una gran solicitud de unos hacia los otros. Por ejemplo, lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, que dice, todos comían juntos, todos tenían las cosas en común. Uh-huh. Es decir, vemos una actividad comunitaria muy intensa, muy profunda, desde el comienzo de la iglesia. Claro. No como fruto de la evolución. ¿Verdad? Yo no veo esto, sino veo al Espíritu Santo actuando de una manera muy poderosa desde el comienzo. No sé, hermano, si quieres tú añadir algo más. Nuestro hermano Jorge Galicia, de acuerdo a lo expresado en Timoteo y Tito respecto a los requisitos citados, mi pregunta es, si algún hermano no cuenta con todos los requisitos citados, ¿no puede ejercer el cuidado en cuanto a función y no posición? Ejemplo, si sus hijos no son de buen testimonio. Pues lo que pasa es que si sus hijos no son de buen testimonio, lo que pasa, miren, lo que yo observo es que todos estos, por así decirlo, requisitos, son todos requisitos visibles, hermano, muy observables, que están en la lupa de muchos. Entonces, yo he notado que hay por ahí una frase que dicen, hijo de pastor, lo peor, porque en general los muchachos a veces se portan mal, ¿no? Qué lamentable frase. Sí, la he oído en muchas congregaciones, hijo de pastor, lo peor, y a veces el señalamiento es el que el Señor Jesús establece por ahí en Mateo, donde dice, no juzguéis para que no seas juzgados. No juzguéis para que no seas juzgados, evidentemente son cuestiones no de condenación, hermano, sino tienen que ver con cuestiones observables. Es decir, si tú juzgas, pero tú tienes algo que te juzguen, vas a ser señalado. Exacto, y no conviene ser señalado. Entonces, sí hay que ser muy prudentes en estas cuestiones y pues
ser consciente de ellas, fundamentalmente, porque es gente que de alguna manera presta un servicio público para la congregación. Claro. Ahora, nuestro hermano menciona aquí, en cuanto a función y no posición, hemos estado refiriendo en varios, a lo largo de Es una todos estos función programas, fundamentalmente. de qué es función y no posición, que se volvió posición eclesiástica, rango eclesiástico, estatus eclesiástico. Aquí sí con la, no diría yo la evolución, sino la involución. Sí, pero lo que yo entiendo de la pregunta es, si alguien quiere esta función, no la posición, esta función debe de cumplir plenamente con todos estos requisitos, por así ponerlo. Yo creo que sí son de considerarse, para que no sea juzgado. Sí. Amén. Jesús Lozada. Los hermanos Jesús Lozada, hermanos profesores. ¿Qué pueden hablar sobre los autores de los escritos llamados padres apostólicos, ya que algunos de ellos, para defender a la iglesia de herejías, principalmente de los gnósticos, que pretendían tomar el control de la iglesia, empezaron a defender la iglesia creando un inicial sistema de ciertas jerarquías en una institución eclesiástica, que posteriormente otros fueron puliendo, entre comillas, para su propio beneficio y deseo de poder, bajo un sistema de castas de los obispos, hasta desembocar en lo que conocemos de quienes se ostentaron como obispos de obispos en Roma. Bueno, hermano, que parte de lo que usted ha dicho es lo que nosotros también diríamos aquí. Yo conozco poco con respecto a los padres de la iglesia. Tendríamos que indagar un poco más, ¿no? Hay un abanico, hermano, dentro de los padres de la iglesia. Algunos, por ejemplo, Ireneo y otros, realmente prestaron un servicio interesante a la iglesia, peleando, defendiendo el cristianismo frente a los gnósticos, por ejemplo, o frente a los maniqueos, o frente a diversos filósofos que trataron de introducirse. El problema con algunos de ellos es que ellos, para fundamentar su posición y darle más realce al cristianismo, introducen también, tratan como de fortalecer al cristianismo con ideas filosóficas. No son 100% pensadores bíblicos, sino lamentablemente introducen muchas otras cosas que a la larga vinieron a perjudicar. Otras fueron invenciones de plano, como Ignacio de Antioquía, por ejemplo, y su idea del obispo, de donde surgió la idea del obispo monárquico y del obispo que controla diócesis, el obispo metropolitano. Realmente vienen de la idea, por ejemplo, de que la comunidad, la iglesia debía reunirse en torno al anciano, ya no varios, sino uno, al obispo, en este caso, porque hubo una distinción. En lugar de mantener juntos obispos y presbíteros, que son la misma persona, la misma actividad, Ignacio separa y dice, uno es el obispo, los demás son ayudantes, podemos decir, de él, los presbíteros. Y la iglesia tiene que reunirse en torno a este obispo como si estuviera reunido en torno a Cristo. Y de aquí, hermano, comenzaron los grandes problemas. Se centra la actividad de la iglesia en un solo hombre. Y luego, a la medida que las iglesias crecen, los mecanismos de control basados en este modelo crecen, y entonces viene el obispo metropolitano, y luego surge el patriarca, de los cuales había varios en el siglo III o IV, el de Alejandría, el de Jerusalén, el de Roma, luego el de Constantinopla, cuando Constantino inaugura la nueva Roma. En fin, eran 6 o 7 patriarcados. El de Roma, por ejemplo, es el que finalmente se erige por encima de los demás. Pero
hermanos, todo esto obedece a un deseo de poder, y esta institucionalización de la iglesia dio al traste, cuando menos con este grupo de iglesias, porque también es sabido que hay otro grupo de creyentes, y de esto da buena razón nuestro hermano Leonard Verduin en un par de libros prodigiosos, donde descubre, donde saca a la luz la existencia de una iglesia clandestina que vivió En la Edad Media. desde el siglo III, hermano, por toda la Edad Media hasta los reformadores. 1200 años de existencia. Esta iglesia que vivió en el clandestinaje no se plegó a los deseos de Constantino de institucionalizar a la iglesia, que fue lamentablemente lo que ocurrió. Pero nosotros parece ser que solamente conocemos un lado de la historia, y nos hace falta conocer este otro lado de la historia. Decimos, pero ¿cómo la iglesia pudo haberse perdido? No, hermanos, Cristo no puede fallar. El cuerpo de Cristo nunca ha dejado de existir arriba de este planeta. Ni Cristo ha permitido que se corrompa y se... Hermanos, siempre el Señor ha tenido, podemos decir, a su remanente, a sus ovejas que lo siguen. A veces, inclusive dentro de esta iglesia institucionalizada, padeciéndola. Degeneró, ¿verdad, hermano? Degeneró. Pero, hermanos, pues, así hubo también una iglesia que se mantuvo fiel. De esto trata esta historia maravillosa. Ya después veremos si podemos citar algo, hermanos. A ver si podemos citar algo y traer algo aquí para ustedes en esta anatomía de la iglesia. César Zavala. Nuestro hermano César Zavala Cubillán le he preguntado a varios hermanos de dónde sale esta figura de autoridad, que la escritura no la muestra por ningún lado, y la respuesta ha sido porque siempre tiene que haber alguien que lidere y que tome decisiones. No es cierto, hermanos. Eso es cuento chino. ¿Qué pues cuando os reunís? Hermanos, es la iglesia la que siempre debió tomar este lugar. Y para empezar, ¿qué no creemos nosotros, o estas personas que dicen semejantes cosas, no creen que Cristo es la cabeza de la iglesia? No, o no creen que el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne y que todos pueden cuidarse con todos. Donde dice que es necesario que un líder se levante. Hermanos, esto anula, vulnera. O la iglesia se convierte en pasiva, hermano. En un cuerpo pasivo de espectadores. Claro. Hermano, donde parece como si echaran fuera de la iglesia al Dios Trino. No, hermanos, Cristo no se fue. Cristo está presente entre nosotros. Y si es que se fue al tercer y está esperando, hermanos, es una concepción de Cristo demasiado rudimentaria. Hermanos, ¿existe algún lugar en este cosmos donde no esté el Hijo? ¿Donde no esté el Padre? ¿Donde no esté el Espíritu Santo? ¿Hay espacios de vacío? ¿Hay el estar aquí o el estar allá? En ocasiones se sitúa, por ejemplo, el cuerpo de Cristo, que está guardando el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Y no piensan ustedes que el Espíritu de Cristo lo desborda, pero absolutamente? Muy bien. Bueno. José Salvador Espina. José Salvador Espina, saludos y bendiciones desde San Juan, Argentina. Amén, hermano. Su hermano Irma Valderas, leo las cartas de Pablo, que al saludar se presenta como apóstol de Cristo Jesús, predominantemente también como esclavo de Cristo, y en Filemón como prisionero de Cristo. ¿Esto se refiere a un ministerio o a una condición o a una posición? Un siervo. Se refiere, hermano, yo creo que a todo lo que implica ser creyente. Sí. Verdadero. Galindo, yo también ese que dice. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Esperaremos su respuesta. De Tenerife. El de nuestro hermano de Tenerife. Dando gracias a Dios con poder por estar ahí los dos escuchándoles. Tendría una pregunta. ¿Qué hacer cuando aquellos mal llamados pastores, en este caso cuidadores, son los lobos rapaces? Gracias, Dios les bendiga. Pues en primer lugar, hermano, identificarlos.
y huir. Y hermano, exhibirlos. Bueno, nosotros hemos tenido experiencias de esas. Hemos tenido algunas de estas. Y pues después de exhibirlos huimos, hermano, porque... Contendemos por la fe dada una vez a los santos. Y en ocasiones hemos tenido hasta que abandonar los lugares donde estábamos porque nos tocó. Esta situación nos obligó. Cuando no pudimos hacer nada, cuando todo nuestro esfuerzo por ser testigos de la verdad se volvió inútil, el Señor nos dijo, salid, salgan. Fue muy notorio, muy fuerte el sentimiento de Dios de que teníamos que seguir adelante. Gracias por su abundante participación. Salvador Espina, nuestro hermano Ima Valderas, a nuestro hermano Alexander Porras, muchas gracias. Nuestro hermano Francisco Rodríguez, gracias. Y siempre aprenderemos por el programa de Dios en el aire. Pablo escribió 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén, hermano. Bendiciones. Nuestro hermano Jesús Lozada, por ejemplo, Ignacio de Antioquía no pretendía servirse de la iglesia, sino cuidarla de quienes trataban de destruir, ya que cuando escribió en sus 7 cartas del orden, respetando cierta jerarquía de los ancianos dentro de la iglesia, fue precisamente cuando iba hacia Roma, prisionero para ser muerto en el Coliseo romano. O sea, no habló de jerarquías, sino para defender dicha organización eclesiástica. Hermano, yo creo que hay buenas intenciones. Hay escasez de ciencia verdadera. Yo creo que Ignacio, sin duda alguna, hizo lo mejor que él pensó que haría, pero ¿lo hizo en armonía con el texto bíblico? ¿Estuvo realmente Ignacio de Antioquía cerca de esta idea paulina de la iglesia, de esta anatomía de la iglesia, donde el punto principal era la actividad de todos? Por otra parte, quizás estos hermanos, no sé, Ignacio, entre ellos, vivieron quizás dejándose dominar demasiado por el temor de la persecución y dominados por el temor de una posible destrucción de la iglesia. Y entonces estas ideas de estructurar a la iglesia en torno a personas, que fue lo que pasó con Ignacio, y no en torno a Cristo. Este sacramentalismo creciente, esta rarificación del ambiente, ya inclusive para el siglo II, hizo mucho daño a la visión que la iglesia entonces debió tener, a la confianza en el Señor, de que no había necesidad de recurrir a estructuras especiales para proteger a la iglesia. Todo eso es falso, ¿no? O sea, que el Señor dejó exactamente, con toda claridad. Fíjense, hermanos, erraron. Comenzaron a construir casas de oración y templos. Erraron. Entonces ubicaron inmediatamente a la iglesia. ¿Dónde se reúnen los cristianos? En aquel templo, en aquel edificio, especialmente con... Hermanos, cuando el plan de Dios era genial, en el tiempo de la persecución, que sería dominante, y supongo yo que hasta nuestra fecha, la maravilla del templo viviente, no del templo hecho de piedras, el templo móvil, la iglesia que cuando se reúne, cuando se congrega, ahí está el templo, el santuario del Dios viviente. Pero ese templo, cuando los creyentes se van, aparentemente desaparece de la vista. No había manera de poderlos cazar, ni de poderlos ubicar tan fácilmente como en el error de tener que construir templos o basílicas en el tiempo de Constantino, 100 años más adelante. Ni casas de oración, ni capillas, ni oratorios, que fue lamentablemente la costumbre de muchos casi desde el comienzo.
No sé por qué pensaron que Dios necesitaba una casa y que esta casa era sagrada. Además, Hermanos, la casa era el cuerpo de Cristo, eran los creyentes, era el cuerpo, era el santuario. el templo del Señor. Y la maravilla aquí de que el santuario es móvil, no es fijo, no es como el templo de Jerusalén construido de piedras o como los templos que construían los paganos a sus dioses. La iglesia estaba y podemos decir, dejaba de estar, y como dice el hermano Robert Banks, en realidad la iglesia siempre estaba en asamblea continua y permanente con Dios. No importa que se fueran a sus casas, no importa que estuvieran dormidos en sus camas. La iglesia siempre está presente en la presencia de Dios. Y esto debió haberles alentado. Esto fue lo que se debió haber promulgado, lo que se debió haber enseñado, pregonado. Pero no se hizo. Y entonces pensaron que al crear estructuras de poder, cotos, preservaban a la iglesia, y no es verdad. Y No, todas porque estas ideas de Ignacio no llegaron a un buen fin. la hicieron pasiva. Lo convirtieron en un masacote de gente espectadora y pasiva. Y se crearon estructuras y otras, y superestructuras y otras, hasta finalmente llegar al papado, que fue la consecuencia lógica de toda aquella invención. Si ustedes quieren, con una excelente buena intención, pero con una horrible falta de visión y una ignorancia del fundamento. Cristo no se había equivocado. La palabra de Dios no había dicho nada que le faltara. No se necesitaba construir estructuras adicionales. Por supuesto que no, ¿verdad, hermano? Efectivamente. Irma Valderas, ¿cuál es el nombre del libro del hermano Islas donde menciona el protocanon? Se llama La Palabra de Ellos. La palabra de ellos. Este sí lo pueden conseguir en Amazon, ¿verdad? La palabra de ellos. Andrea Fuentes, ¿dónde podemos conseguir ese libro, hermanos? En Amazon, por el momento, hermana. Nuestro hermano Leo, ¿qué nos pueden decir de Diótrefes? Parece que Juan, desde tempranito, se topó con uno de estos hombres que deseaban acaparar el poder de algunos hermanos. Pues tal parece que Diótrefes no ha desaparecido todavía. El espíritu de Diótrefes está por todos lados. ¿Qué hizo Juan? Denunciar. Señalarlo. Sin temor. ¿La segunda o la tercera de Juan? Creo que es la segunda. La tercera. La tercera de Juan. En tercera de Juan, ahí lo pueden ver. César Zavala. Karen de Martínez. Nuestro hermano Leo es César Zavala. Este Diótrefes parece haber comenzado a desvirtuar la enseñanza del propio Jesucristo, y creo que Pedro también baja lineamientos para evitar esos abusos en el futuro. Sí, hermano, en su primera carta, en el capítulo 5. Señala puntualmente. César Zavala Cubillán, hermanos, en el libro de los Hechos vemos a la congregación ayunando en el capítulo 13. Es cierto cuando el Espíritu manda que se ayune, cuando mandan a Bernabé, y tiene usted razón, hermano, ahí se menciona el ayuno. Qué curioso que yo creo que todos ellos eran judíos, los que eran pastores y maestros en la iglesia de Antioquía. El ayuno estuvo muy ligado, hermano, como una actividad muy, sobre todo propia del judío, ¿verdad, hermano? Muy sí, incrustada. Es que en esencia la iglesia nace con los judíos, hermano. Claro. Pero después yo no veo, o no vemos, hermano, noten ustedes, al apóstol Pablo señalando el ayuno como una práctica necesaria para la iglesia gentil.
Yo no lo veo. En las cartas, ¿no? En las cartas no. Pero pues seguiremos investigando el tema. Hermano Leo, gracias por la respuesta acerca de la evolución de la iglesia. Esta persona a la que le pregunté me decía que con el tiempo se fueron necesitando posiciones como esta del pastor que tiene a cargo la administración de la congregación. Eso lo acabas de explicar. Sí, hermano. Eduardo Ávila Rojas, saludos, tienen razón, el que lidera y toma decisiones es el Mesías expresándose libremente a través de la expresión de cada miembro, amén, hermano. De manera que Él nos guía por medio de su Espíritu, también lo hará en su asamblea. No se trata de nuestra capacidad de liderar, sino de su capacidad de liderar, amén. Hermano Galindo, gracias hermanos, mi esposa vivió lo mismo y tomó la misma decisión y hubo que salir después de hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Así es, hermano. Y muchas veces es esto tan triste porque dejamos hermanos, amigos, dejamos cosas atrás, parece como si nos arrancaran un brazo. Es muy doloroso. Esto no debería existir. Respondiendo a Irma, Eduardo Ávila Rojas, saludos. El apostolado era una función, la cual por la duda que algunos quería general de ese apostolado, el hermano Pablo lo pone desde el principio de algunas de sus cartas, nada dentro del cuerpo se debe ver como una posición. Lo de Filemón se refiere a su estado actual de prisionero y esclavo, también tiene que ver con su actitud de buscar la voluntad del Mesías y no la suya propia. A ver, hermano, sobre todo creo yo que en estas cartas, por ejemplo, la que le manda Pablo a defendiendo la posición es, ¿cómo se llamaba el hermano que está en Colosas? La carta a Filemón. Está dirigida a un hermano en particular. Ahorita les decimos cuáles. Las cartas que se llaman las cartas de la prisión, fueron cartas escritas por Pablo cuando estuvo en Roma prisionero, que son la carta a los Efesios, Colosenses, Filipenses. Fundamentalmente estas tres. Dice Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz de vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te refieres a esos hermanos? Sí, yo creo que este hermano Filemón, la carta a Filemón y las otras tres son cartas de la prisión. Me puedo equivocar con respecto a la de Filemón, pero creo que Pablo la escribe porque fue en sus prisiones cuando Pablo conoció a ese esclavo de Filemón, al cual regresa, pero necesitamos consultar el libro de la diacronía del Nuevo Testamento para ver en qué Dice, momento. y decir escribe Arquipo, atiendan a la del Señor para que la cumplas. La salutación de mi propia mano de Pablo, recordar mis, sí hace una referencia de en Colosas de Arquipo. ¿Recordando mis prisiones o qué? Dice, Nuestra hermana Virginia Díaz, saludos. Nuestra hermana Aura Castillo, saludos. El hermano Leo dice Onésimo. César Zavala Cubillán, mil gracias, mis hermanos, por sus respuestas. Hermano, pues habría que decir todavía muchas cosas más de algunas de los excelentes comentarios que nos han mandado aquí. Muchísimas gracias por toda esta participación que muestra la inquietud que el Espíritu de Dios está poniendo en muchos de ustedes, hermanos y hermanas. Que el Señor les conduzca a toda la verdad y les dé toda la libertad para conocerle a Él y conocer esta dimensión de la iglesia, y podamos vivir la iglesia con gozo y con alegría. amén. Que así sea. Nos despedimos de ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Gracias por estar atentos y por todas sus preguntas que nos han planteado.
esperando ser lo más exhaustivos, a sus preguntas, hermano. Estamos a sus órdenes. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas noches.